Hola, bienvenidos al canal. Bueno, hoy os voy a traer la explicación de cómo tener potencia en muñeca con el nuevo Suunto 9 Peak Pro. Como todos sabéis, este nuevo dispositivo Suunto 9 Peak Pro tiene potencia en muñeca, potencia running nativamente. Esto se consigue gracias a un algoritmo que fusiona los datos del GPS y los datos del barómetro, y podemos tener una estimación de nuestra potencia que realmente es bastante precisa si la comparamos, por ejemplo, con el medidor de potencia más famoso, que más se utiliza, que es Street. Muy importante, la potencia también tiene en cuenta nuestro peso, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer, muy importante, es ajustar correctamente nuestro peso. Para eso nos vamos a ir a los ajustes, general, bajaremos hasta personal y aquí, muy importante, el peso. Como os digo, la potencia muñeca, potencia running, como queréis llamarlo, toma en cuenta los datos del GPS, los datos del barómetro y un algoritmo que desarrolla la marca en concreto para tener la estimación de potencia. El peso también es muy importante porque según el peso que nosotros le pongamos al dispositivo vamos a tener una escala de potencia, es decir, no es lo mismo que yo le pusiera que peso 72 kilos a que yo le ponga que peso 82 kilos, porque realmente nos va a variar bastante la potencia de uno a otro. Entonces, una vez dicho esto, lo más importante, ponemos el peso, en este caso está bien, 72 kilos, y ahora diréis, ¿cómo puedo tener potencia? ¿Cómo lo hago? Pues nada, es súper fácil. Tenemos potencia en los modos trail running y en los modos running por defecto, es decir, en estos modos deportivos tendremos siempre potencia activada desde la muñeca. Si nosotros conectamos un Street, directamente la potencia de la muñeca se para y coge lo que digamos da Street, los datos que te va a dar Street. Entonces, como ya he dicho, que los modos trail running y running tienen potencia por defecto, si nosotros queremos ver la potencia y la actividad, tenemos dos formas de hacerla. Una es creando un modo deportivo personalizado, como podría ser este modo que yo me he creado. Este modo personalizado que me he creado yo en la aplicación Suunto, me lo he creado a mi gusto y le he puesto esta gráfica de potencia en la segunda pantalla de actividad. La gráfica de potencia que me he puesto yo es en la parte superior, la máxima potencia. Aquí se aparecería una gráfica de potencia en color amarillo, que sería potencia instantánea, y debajo la potencia media. Bueno, esto sería una de las formas que podríamos hacer para ver la potencia. Yo me he hecho este modo deportivo personalizado. He querido poner en la primera pantalla algo sencillito, la segunda la gráfica, y aquí ascenso, descenso, distancia, etc. La segunda forma de verlo sería seleccionando un modo trail running o un modo running de potencia. Como veis, aquí tengo ya preconfigurado por defecto el trail running power. Seleccionaría trail running power y directamente ya me sale una pantalla donde tengo la potencia de inmediato la parte izquierda, como veis. Bueno, pues estas serían las dos formas de verlo. Después en la aplicación Suunto veríamos cómo nos aparece el dato de potencia, la potencia media, la gráfica, etc. después de la actividad. Y como os digo, muy importante, tenemos que tener siempre el peso adecuado, nuestro peso bien configurado en el dispositivo, si queremos tener una potencia bastante precisa. Y luego, hablando de potencias, porque siempre vamos a comparar, atenderlo con otros dispositivos, con Street, etc. Lo importante, porque cada fabricante tiene un algoritmo, es que sea una tendencia bastante similar. Por ejemplo, en llano, nuestro dispositivo, sin ascenso, es muy parecida a la potencia que te puede dar Street. Entre él sí que varía un poco. Estas variaciones que se pueden dar entre él, por ejemplo, es porque tenemos más ascenso, más descensos, y entonces realmente el Street se actualiza con más velocidad que puede hacerlo un reloj GPS, que, como digo, los datos vienen del GPS, barómetro y del algoritmo que hacemos. Entonces siempre variará un poquito entre él, pero la tendencia sí que es siempre igual. Si Street sube la potencia, en nuestro reloj vemos cómo sube la potencia. Si Street baja la potencia, vemos cómo nuestro reloj baja la potencia. Por eso os digo que es muy similar. En llano, como os digo, la potencia es en muchos casos la misma entre Street
y nuestro dispositivo Sunto, nuestro algoritmo. Esto también es importante porque sobre todo la potencia se trabaja mucho más en llano, que es donde es más efectiva, por lo tanto, si se asemeja a Street, que es digamos la referencia, aunque no es una referencia porque digamos que no hay un parámetro de potencia definido como el referente, bueno, pues la gente que ya estéis utilizando Street anteriormente no vais a tener ningún problema en poder combinar con Street o simplemente utilizar ya el dispositivo Sunto. Importante, si veis que tenéis más variaciones, menos variaciones, lo único que tenemos que hacer es ajustar las zonas de potencia y con esto podríamos utilizar no solo el dispositivo Sunto, sino cualquier otro dispositivo que nos diera más o menos potencia en comparación a Street. Simplemente, como os digo, lo importante es que la tendencia sea la misma. Bueno, espero que os haya sido útil este vídeo y nos vemos en próximos vídeos.